es Isabel Preciado, soy arquitecta paisajista y hoy les voy a estar contando un poquito sobre mi investigación que realicé en el programa de residencia de investigación en el CIHAC, titulada Cuidando a quienes nos cuidan, espacios públicos y cuidados maternos en Panamá. Hoy, además de guiarlos a través de mi línea de pensamiento, mis hallazgos y mis distintas conclusiones sobre mi investigación, antes de empezar creo que es muy importante pedirles disculpas de antemano porque probablemente me van a estar escuchando generalizando bastante durante la presentación, como por ejemplo referirme a las cuidadoras como exclusivamente mujeres o referirme a las familias como conformadas exclusivamente por una figura masculina y femenina, y creo que es importante simplemente mencionar que este es el caso de la mayoría y es el caso en cierto sentido como mi núcleo de estudio, sin embargo no es la exclusividad del todo en toda la región. También creo que hay dos cosas importantes para iniciar y para que tengan muy claras por qué elegí este tema. El primero, me interesaba muchísimo entender cómo cuidan las personas en Panamá, específicamente el cuidado de menores. Debo recalcar que también hay otros sectores de la población que requieren de cuidados muy intensos, como por ejemplo son los adultos mayores o las personas de discapacidad. Y otro aspecto que me importaba, que era de suma interés, era entender este cuidado y las cuidadoras, cómo se relacionaban al entorno urbano en el que vivían y cómo utilizaban los recursos urbanos para, en cierto sentido, repartir esas actividades de cuidado. Entonces, siendo arquitecta paisajista, lo primero que me tocó fue realmente reevaluar lo que es un espacio público. Creo que aquí todos podemos llegar a un consenso que un espacio público es un espacio abierto donde se permite la libre transición de personas. Probablemente nos imaginamos, cuando pensamos en un espacio público, pensamos ya sea un área verde, una cancha de algún deporte, llámese fútbol o básquetbol, o algún parquecito que tenga jueguitos de niños, etc. Creo que esa visión, en cierto sentido, también se queda congelada en el tiempo, es decir, que nos imaginamos estos espacios bastante monótonos que no cambian en el tiempo, cuando en realidad eso es algo que yo quisiera, en cierto sentido, argumentar. Realmente un espacio público es más que un espacio físico. No es como dice el filósofo francés Henri Lefebvre, realmente no es un sujeto ni un objeto, realmente lo que compone a un espacio es una interacción de relaciones y una realidad social. Y creo que esto es sumamente importante para tenerlo en mente mientras le hablo de mi investigación, ya que podemos definir un espacio público realmente como una combinación entre realidades físicas y sociales que entonces impactan nuestra vida cotidiana y cómo vivimos dentro de una ciudad. Y para analizar un poquito más el tema de ciudades, creo que en toda nuestra región latinoamericana y muy específica en Panamá, nuestra ciudad y nuestra área metropolitana se ha diseñado y desarrollado con ciertas polaridades en mente. Por ejemplo, tenemos todo el aspecto productivo que se refiere a toda la actividad económica que genera ingreso, el cual genéricamente ha sido contribuida a los hombres y realmente pasa quizás en un ámbito más público, es decir, alrededor de todo el área metropolitana. Y por lo contrario, tenemos todo el aspecto reproductivo que se refiere mucho más en cierto sentido, la sostenibilidad de nuestra sociedad. Aquí es donde entra todo el tema de cuidados que realmente y genéricamente se le ha atribuido a las mujeres y que pasa usualmente de una manera privada, es decir, dentro de la vivienda o dentro de un ámbito bastante exclusivo y privado. Esta composición de la ciudad es lo que realmente ha llevado a que se establezcan cadenas de cuidado. Estas cadenas de cuidado son están bastante establecidas en toda la región de Latinoamérica y en Panamá. Y para explicarles brevemente qué es una cadena de cuidado se refiere a esta organización jerárquica que existe en el sistema de cuidado, que está organizada jerárquicamente a niveles de mayor y menor ingreso y poder,
a la cabeza de la cadena o a la cabeza de la pirámide, en cierto sentido, tenemos a la familia tradicional compuesta por una figura masculina y una figura femenina, en donde la figura masculina es usualmente el que intercambia su tiempo con el mercado capitalista para recibir cierto ingreso o cierta remuneración. La mujer o la figura femenina, pues ya sea que hace este intercambio o se queda en casa y hace ahora un pacto con otras mujeres para intercambiar el dinero por temas ya sea por temas de trabajo de cuidado o temas de labores domésticas. Estas mujeres que son contratadas para realizar las labores de cuidado realmente dejan de cuidar a sus dependientes para poder realizar este trabajo. Y aquí es donde pues, se complica quizás un poco las cosas, porque ellas, como nuevas cuidadoras, tienen que formar relaciones dependientes con otros familiares para que cuiden pues, a quienes ellas han dejado de cuidar, en cierto sentido. Y aquí es donde empezamos a ver, por ejemplo, el tema de cambio de territorio. Muchas de estas mujeres cuidadoras son personas migrantes o de grupos minoritarios o con cierto nivel de escolaridad. Entonces se empieza a complicar la situación un poco y es donde empezamos a ver a entender que realmente este sistema de cuidado o esta acción de cuidar realmente puede ser vista como un concepto socioterritorial. ¿Esto qué quiere decir? Que los recursos y cómo nosotros nos empezamos a relacionar con el espacio y nuestro entorno urbano tienen un impacto grandísimo en cómo podemos cuidar. Es evidente que no todas las mujeres cuidan de la misma manera y con los mismos recursos, y podemos decir que está muy claro que las personas o las mujeres que tienen menos recursos son las más afectadas. Entonces, basándonos en esta premisa, fue pues donde empieza mi investigación. Yo decidí centrarme en la escala barrial, es decir, estudiar y entender los barrios, ya que en vez de, digamos, la ciudad o pues, temas más grandes, ya que siento que los barrios son ese encuentro medio entre la vivienda familiar y la ciudad, y es realmente en estos barrios pues donde se da ese intercambio, esa cotidianidad, y realmente donde empieza a surgir ese sentido de colectividad y sentido comunitario tan importante para los cuidados. Entonces, una vez que ya había definido mi escala de trabajo, me tocó ahora ver pues qué barrios de Panamá voy a trabajar. Y para esto decidí hacer un análisis territorial en el cual pude identificar cuáles son los recursos de cuidado ya establecidos en la área metropolitana de Panamá. Empecé identificando los distintos centros de atención integral de primera infancia, los CAIPIs, escuelas, hospitales, clínicas y distintos sistemas de transporte. A esto le agregué también entender estos corregimientos del área metropolitana con respecto a sus datos demográficos. Empecé a identificar los corregimientos donde había mayor población femenina, es decir, que más del 50% de las personas que vivían en estos corregimientos eran mujeres. Y también hice un estudio similar con respecto a los niños de 0 a 14 años. Una vez establecido, pues, o una vez que obtuve esta data, pude identificar distintos corregimientos que identifiqué con cierto grado de vulnerabilidad con respecto a los recursos de cuidados. Y pues dentro de estos corregimientos identificados fui contactando a distintas líderes comunitarias para facilitar pues ese encuentro comunitario con ellos. Y al final escogí 3 distintos barrios: Villa Grecia en Las Cumbres, Villa Guadalupe en José Domingo Espinar y Brisas del Norte en Rufino Alfaro. Aunque estos barrios o comunidades tenían similitudes demográficas muy similares, datos demográficos muy similares, tales como escasos recursos de cuidado, mayor población femenina y mayor población de niños de 0 a 14 años. Entre ellos también tenían cierta diferencia que me interesaba muchísimo. Por ejemplo, los 3 tienen distintos niveles de poder adquisitivo, al igual que tienen una fábrica urbana muy distinta.
Entonces, una vez que ya tenía estas cosas identificadas, me tocó pues empezar a diseñar mis herramientas de investigación. Quería entender también o obtener en cierto sentido una conceptualización del cuidado más amplia, y por eso decidí dividir mis herramientas en dos. La primera era centrada más al público en general, a los residentes de Panamá, en el cual hice una encuesta en línea simplemente para entender cómo los panameños conceptualizamos el cuidado. Y luego las herramientas que estaban más centradas para estos barrios o estas comunidades participantes, desarrollé 4 distintas estrategias. La primera consistía pues, en una encuesta breve a las cuidadoras de estos barrios, por la cual pude obtener datos demográficos más exactos de esas áreas específicas. Luego organicé talleres comunitarios en donde pues, a través de estos recorridos iba invitando a las cuidadoras y organizamos distintas actividades tales como unas encuestas de tiempo, les pedía que trazaran su recorrido de sus actividades diarias y sus actividades de cuidado en un mapa de su comunidad, y también hablamos libremente sobre distintos anhelos y distintos recursos pues, que les gustaría tener. Y la otra finalmente fue de estos talleres pude seleccionar a distintas cuidadoras que luego las entrevisté de una manera semiestructurada para empezar a entender el cuidado de una manera transgeneracional. Es decir, les preguntaba cómo la manera que las habían cuidado a ellas impactaba cómo ellas cuidaban hoy en día. Entonces, pues dentro de los hallazgos fueron bastantes, pero para resumir un poco, el primero siendo que el cuidado muchas veces es definido como una ayuda. Cuando se presentaba que el cuidado era que había una remuneración por hacer estos trabajos, se le definía como una ayuda, y cuando no necesariamente había una remuneración y era más por temas familiares, se le definía como una obligación. Creo que esto es muy importante tenerlo en mente, ya que si el cuidado se le sigue refiriendo como una ayuda, eso pues complica todo el aspecto de profesionalizar y realmente visualizar el cuidado. Otro hallazgo fue el de la ausencia de la figura masculina. Dentro de todos los encuentros comunitarios que tuve, nunca se mencionó a la figura masculina como la proveedora de cuidado. Nuevamente se le mencionaba como la responsable de actuar en el lado productivo, es decir, la encargada de generar ingresos y traerlos a la casa. Otro hallazgo fue la falta de la ausencia estatal y de los recursos compartidos. Dentro de las actividades del taller, en el cual les pedía a las cuidadoras que me hablaban un poco de los recursos que anhelaban, de qué les hacía falta para realmente cuidar de una manera no solo más digna, pero pues más cómoda, muchas mencionaban recursos estatales, tales como mejor educación, mejores parques para ir y recrearse, mejor transporte público más fluido, y realmente pues se estuvo muy presente que había cierta falta pues no solo del Estado, pero también de recursos que pudieran ser utilizados por todas ellas. Otro hallazgo fue la pobreza grandísima de tiempo que estas cuidadoras padecen de. También dentro de las actividades del taller, una bastante interesante fue pedirles a las cuidadoras que realizaran o enlistaran todas las actividades que hacían diariamente y por hora que tenían que ver con el cuidado. Y aquí fue asombroso ver que en promedio las cuidadoras pasaban alrededor de 12 horas cuidando, y que realmente pues no tienen tiempo para dedicar ya sea a su desarrollo personal, a su descanso o incluso a su recreación. Otro hallazgo fue que existe un temor grandísimo por la seguridad urbana. Esto en muchos de los barrios, en algunos de los barrios sí existe cierta realidad, que son barrios un poco más peligrosos que otros, pero sí también existe cierta obsesión por sentirse segura y por sentirse
en conexión con el mundo exterior. Y creo que esto fue algo que se vio mucho también en los recorridos que les pedía que trazaran a través de su barrio, cómo empezaban a decirme como que, bueno, es que no hay luz, no puedo salir a caminar. La foto de abajo fue una de las fotos tomadas a plena noche por una de las cuidadoras, y creo que identifica mucho este tema de seguridad urbana. Y finalmente, otro de los hallazgos principales fue que realmente en estos barrios hay una falta, un sentimiento de soledad grandísimo. Al finalizar los 2 talleres que pude hacer, el sentimiento de agradecimiento y de felicidad, en cierto sentido, de poder haberles brindado ese espacio para que ellas pudieran desahogarse, conocerse entre ellas, y sentir en cierto sentido ese respaldo entre ellas, fue grandísimo en los dos que pude realizar. Y creo que para mí eso fue muy clave para entender que realmente todo este cuidado pasa de una manera muy solitaria y muy sola. Ahora, ¿cómo yo interpreto estos hallazgos? Siento que pues luego de esta investigación y luego de estos hallazgos, realmente en estos 3 barrios que me tocó estudiar, no hay muchas actividades por hacer ni muchos lugares para donde ir. Y esto es muy evidente, por ejemplo, en estas 3 imágenes no sé si se puede ver muy bien, pero de cómo ellas mismas o su entorno urbano se empieza a relacionar con el verdor o con las áreas de esparcimiento. Por ejemplo, en Brisas Norte uno ve que ve todas las casas bastante monótonamente repetitivas, y el verde siempre está como alejado y a lo lejos, y creo que eso representa también cómo ellos como en comunidad se sienten, que los espacios públicos están lejos y usualmente pues están dentro de su área privada y van y vienen muy rara vez a estos espacios porque son de difícil acceso. Otra cosa pues es que los cuidados están altamente familiarizados, feminizados y privatizados. Creo que aquí hay 2 componentes sumamente importantes que en cierto sentido contribuyen a este ciclo vicioso que existe. El primero siendo, pues, o se le atribuye un poco a la oferta inmobiliaria que hay y cómo se ve el habitar como un producto que puede ser repetitivo innumeradas veces en cualquier contexto, lo cual al final crea una situación urbana bastante hostil, no amigable, y que hace falta espacios públicos. Eso por un lado. Por el otro lado, el miedo y la obsesión que existe por la seguridad urbana también genera de por sí, sea realidad o no, también genera por sí unas ganas de este encierro, de esta privatización de espacio, de esta pérdida de comunidad. Y al perder la comunidad, realmente las más impactadas nuevamente siguen siendo las cuidadoras, ya que si pierden esa ayuda comunitaria, solo dependen pues de la familia y de la ayuda familiar para estas responsabilidades de cuidado. Y si dentro de sus familias esta responsabilidad es dedicada exclusivamente a ellas, pues básicamente no les toca más o no tienen tiempo pues para su desarrollo personal o sus intereses intereses personales, digamos. Y finalmente también fue muy evidente cómo hay una falta grandísima de comunidad en estos barrios. Una de las experiencias que más impactante me pareció fue que a través de estos recorridos que hacía con las cuidadoras, me pasó en 2 de las comunidades que iba caminando con ellas y íbamos saludando y ella saludaba, hola vecina, hola vecina, hola vecina, y cuando yo le preguntaba como, oye, ¿cómo se llama ella? Que quiero escribir algo en mis notas, me decía, es que realmente no sé su primer nombre, solo la conozco por vecina. Y eso para mí fue súper impactante porque es alguien que realmente era su vecina, pero no sabía ni cómo, no sabía ni su primer nombre. Y me impactó mucho, y creo que fue muy evidente de cómo esa falta de comunidad es eminente y es la realidad en cierto sentido. Entonces, nuevamente regresamos a este ciclo vicioso en donde la privatización y la familiarización de estos cuidados hacen que haya una falta de sentido de comunidad, lo que contribuye a una falta de recreación o una falta de espacios, lo que contribuye nuevamente a sentirse al encierro, a la privatización del espacio, etc. Y nuevamente,
tenemos este ciclo vicioso. Y realmente, pues, yo creo que la principal conclusión, digamos, de esta investigación es que lo único que realmente puede romper con ese ciclo vicioso es la colectividad. Y pienso que el cuidado como una acción es la capaz de realmente volver a tejer ese sentido de comunidad y pues nuevamente a darles a estos barrios esa colectividad. Y en conclusiones, para tratar de resumir todo, yo creo que para mí ha sido muy evidente a través de esta investigación cómo las ciudades no son iguales para hombres y mujeres y cómo nosotras las mujeres no somos iguales dentro de nosotras. Eso implica que pues como la forma en que donde el entorno en el cual habitamos impacta directamente cómo nosotras cuidamos y somos cuidadas. Yo creo que todos los territorios no parten de cero en sentido de los cuidados. Siento que los cuidados, o pienso que los cuidados es una de las acciones más humanas que existe. En cierto sentido, todos hemos cuidado o hemos sido cuidados. Y pues pienso que esto es algo sumamente importante para tener en mente cómo nos relacionamos entre nosotros. Y finalmente siento que los sistemas de cuidados no pueden ser vistos como canastas de servicios que se van pues distribuyendo en un barrio, en otro barrio igualito y en otro barrio igualito. Yo creo que realmente la respuesta para regresar a esa colectividad o para ayudar este gran problema que afrontamos como región es entender y volver a las raíces de estas comunidades y volver a definir el cuidado realmente como una acción de responsabilidad social. No puedo terminar antes sin agradecer al equipo de CIJAC, a la doctora Marisa, Tomás, Samuel, Flavio, Patricia y todos los demás, igual a los otros residentes, pues gracias por su tiempo y compartir sus conocimientos los últimos meses. La verdad que ha sido una investigación sumamente enriquecedora intelectual y personalmente para mí. Y pues creo que realmente las ganadoras o las estrellas de esta investigación son las cuidadoras con las cuales pude trabajar con. Aprecio muchísimo y agradezco el comportamiento, el que me hayan podido compartir sus frustraciones y su vulnerabilidad para realmente realizar esta investigación. Muchas gracias.